Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Destinos Cruzados, el lugar donde las historias de amor desafían los prejuicios más crueles y demuestran que el verdadero valor de una persona nunca reside en lo que sus ojos pueden ver, sino en la nobleza de su corazón. Hoy les traigo una historia que comenzó con una apuesta despiadada en la taberna del pueblo, donde hombres arrogantes apostaron su dinero y su orgullo, convencidos de que ninguna mujer, en su sano juicio, aceptaría casarse con Mateo Salazar, el viudo granjero que había perdido la vista en un accidente 3 años atrás, y que ahora luchaba solo por sacar adelante a sus 6 hijos pequeños. Pero lo que ninguno de esos hombres imaginó fue que una mujer llegaría desde muy lejos, una mujer cuyo pasado estaba marcado por el abandono y la traición, y que en esa granja humilde encontraría no solo un propósito, sino el amor más puro y auténtico que jamás había conocido. Esta es la historia de cómo Inés Romero llegó al pueblo de Valle del Encinar, y con su coraje y su ternura, no solo conquistó el corazón de un hombre ciego y el de sus hijos, sino que también hizo que aquellos que la subestimaron perdieran su dignidad frente a todo el pueblo. Si te gustan las historias de amor verdadero, redención y justicia poética, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio de Destinos Cruzados. La historia comenzó una noche fría de octubre, en la taberna El Roble Viejo, donde los hombres del pueblo se reunían después de una larga jornada de trabajo en los campos. El ambiente estaba cargado de humo de tabaco, el olor agrio del vino barato y las risotadas que estallaban cada vez que alguien contaba una historia escandalosa o hacía una broma a costa de algún desafortunado. Esa noche, el desafortunado era Mateo Salazar. Sentados alrededor de una mesa de madera desgastada, 4 hombres discutían con gestos exagerados y voces cada vez más altas por efecto del alcohol. Eran Rodrigo Mendoza, el comerciante más próspero del pueblo y dueño de la única tienda de abarrotes; Tomás Vargas, un agricultor de mediana edad, conocido por su lengua afilada y su crueldad gratuita; Luis Herrera, herrero y hombre de complexión robusta que disfrutaba intimidar a quienes consideraba débiles; y finalmente, Aurelio Castro, el hijo del alcalde, un joven presumido que se creía superior a todos por el simple hecho de haber nacido en una familia con dinero y poder. «¡Es imposible!», exclamó Rodrigo, golpeando la mesa con su jarra de vino, provocando que el líquido oscuro se derramara sobre la madera. Ninguna mujer en su sano juicio aceptaría casarse con Mateo Salazar. El pobre infeliz está ciego, tiene 6 mocosos llorando día y noche, y su granja está cayéndose a pedazos. ¿Qué mujer querría esa vida de miseria? Tomás soltó una carcajada seca y cruel. Tienes razón, Rodrigo. Mateo fue un buen hombre en su tiempo, eso nadie lo niega. Pero desde que perdió la vista en aquel accidente con el toro, es prácticamente inútil. Su difunta esposa, que en paz descanse, era la que mantenía todo en orden. Ahora que ella no está, ese hombre es una carga para el pueblo entero. Sus hijos andan sucios por las calles pidiendo comida, y su tierra se llena de maleza porque él no puede trabajarla como antes. Luis, el herrero, asintió con una sonrisa torcida en los labios. He visto a esos niños mendigando pan en la puerta de la iglesia. Es una vergüenza. Mateo debería entregar a los más pequeños al orfanato de la ciudad y dejar de pretender que puede cuidarlos. Un hombre ciego no puede ser padre. Es simple sentido común. Aurelio, el hijo del alcalde, se reclinó en su silla con aires de superioridad, fumando su pipa de caoba como si fuera un rey juzgando a sus súbditos. Mi padre dice que Mateo es un necio orgulloso. Le han ofrecido ayuda varias veces, pero él se niega.
Insiste en que puede salir adelante solo, pero todos sabemos que es solo cuestión de tiempo antes de que su granja sea embargada por deudas. Y en cuanto a encontrar una mujer que se case con él... Aurelio hizo una pausa dramática y exhaló el humo de su pipa. Eso sí que es un chiste. Ninguna mujer decente se rebajaría a tanto. Tendría que estar desesperada, loca, o ser tan fea y desagradable que no tuviera ninguna otra opción. Los 4 hombres estallaron en risas estruendosas, ajenos al hecho de que sus palabras eran escuchadas por otros parroquianos de la taberna, algunos de los cuales bajaban la mirada con incomodidad ante tanta crueldad. Rodrigo, con los ojos brillantes de malicia y alcohol, tuvo una idea que consideró brillante. Se inclinó hacia adelante, atrayendo la atención de sus compañeros con un gesto conspirativo. «Señores, tengo una propuesta. Hagamos una apuesta. Apostemos cada uno 20 reales de plata a que en los próximos 3 meses ninguna mujer soltera aceptará casarse con Mateo Salazar. Y para hacer las cosas más interesantes, yo personalmente me comprometo a correr la voz por el pueblo y los alrededores de que Mateo busca esposa. Le daremos todas las oportunidades posibles. Y aún así, estoy convencido de que ninguna mujer querrá atarse a ese hombre. Cuando gane esta apuesta, ustedes me pagarán, y además, Mateo finalmente entenderá que debe renunciar a su orgullo tonto y entregar a sus hijos a quienes puedan cuidarlos mejor». Los ojos de Tomás brillaron con codicia. «20 reales es mucho dinero, Rodrigo. ¿Estás tan seguro?» «Completamente seguro», respondió Rodrigo con arrogancia. «He vivido en este pueblo toda mi vida. Conozco a todas las mujeres solteras de Valle del Encinar y de los pueblos vecinos. Ninguna de ellas es tan tonta o desesperada como para aceptar semejante carga. Esta es la apuesta más fácil que haré en mi vida». Luis golpeó la mesa con entusiasmo. «Acepto la apuesta. 20 reales de plata. Tienes 3 meses, Rodrigo. Si consigues que alguna mujer acepte casarse con Mateo, yo pagaré, pero sé que no sucederá». Tomás y Aurelio también aceptaron rápidamente, y los 4 hombres sellaron su apuesta con un brindis, riendo y burlándose de Mateo Salazar, como si su sufrimiento fuera un espectáculo para su entretenimiento. Lo que ninguno de ellos sabía era que sus palabras y su apuesta cruel serían el catalizador de una historia que cambiaría no solo la vida de Mateo y sus hijos, sino también la dinámica de poder y respeto en todo Valle del Encinar. Fiel a su palabra, Rodrigo comenzó a difundir el rumor por todo el pueblo. En la iglesia después de misa, en el mercado durante los días de plaza, en las reuniones sociales de las familias más prominentes, Rodrigo mencionaba casualmente que Mateo Salazar buscaba esposa, pero lo hacía de una manera tan condescendiente y burlona que quedaba claro para todos que él consideraba la búsqueda una causa perdida. «Pobre Mateo», decía con falsa compasión, «un hombre ciego con 6 niños pequeños, intentando encontrar una mujer que quiera cargar con todo eso. Es admirable su optimismo, aunque todos sabemos que es imposible». Las mujeres solteras del pueblo, al escuchar estas palabras, sentían una mezcla de lástima por Mateo y alivio de que nadie esperara realmente que ellas consideraran tal compromiso. Mientras tanto, en la humilde granja de los Salazar, ubicada en las afueras del pueblo cerca del bosque de encinas que daba nombre a Valle del Encinar, Mateo luchaba cada día por mantener a su familia unida. La granja, que alguna vez había sido próspera bajo el cuidado de él y su difunta esposa Clara, ahora mostraba signos evidentes de deterioro. Las cercas de madera estaban rotas en varios lugares. El tejado de la casa principal tenía goteras que Mateo no podía reparar por su ceguera, y los campos que antes producían trigo abundante ahora estaban medio abandonados, con maleza creciendo entre los cultivos. Mateo Salazar tenía 35 años, aunque las penurias de los últimos 3 años lo habían envejecido prematuramente. Era un hombre alto
y de constitución fuerte, con cabello oscuro que comenzaba a mostrar hebras grises en las sienes y una barba descuidada que no había tenido tiempo de arreglar adecuadamente. Sus ojos, de un color castaño claro que ahora miraban sin ver, estaban a menudo cubiertos por un pañuelo oscuro que él usaba para evitar que su mirada perdida incomodara a otros. A pesar de su ceguera, Mateo se movía por su granja con una familiaridad sorprendente, resultado de años de vivir en ese mismo lugar. Conocía cada rincón, cada árbol, cada piedra del camino. Sus 6 hijos eran su razón de vivir y también su mayor desafío. El mayor era Diego, un niño de 11 años que había tenido que madurar demasiado rápido y ahora ayudaba a su padre con las tareas más pesadas del campo, aunque su pequeño cuerpo no siempre estaba a la altura del esfuerzo requerido. Luego venían las gemelas, Rosa y Elena, de 9 años, niñas vivaces y cariñosas que se encargaban de cuidar a sus hermanos menores y de mantener la casa en cierto orden, aunque con resultados variables dada su corta edad. El cuarto era Miguel, de 7 años, un niño tímido y sensible que todavía lloraba por su madre cada noche. La quinta era Lucía, de 5 años, una pequeña de rizos oscuros y grandes ojos curiosos que seguía a su padre por todas partes como una sombra. Y finalmente estaba el bebé, Andrés, de apenas 2 años, que había nacido pocas semanas antes del accidente que dejó ciego a Mateo y solo unos meses antes de que Clara muriera de fiebres. La mañana era siempre un caos controlado en la casa de los Salazar. Diego se levantaba antes del amanecer para ordeñar a las 2 vacas que les quedaban y alimentar a las gallinas. Las gemelas preparaban un desayuno simple de pan duro mojado en leche aguada e intentaban vestir y peinar a los más pequeños. Miguel ayudaba como podía, aunque su torpeza a menudo causaba más problemas de los que resolvía. Lucía se aferraba a la pierna de su padre y el pequeño Andrés lloraba pidiendo atención. Mateo, por su parte, hacía todo lo que podía. Preparaba la masa para el pan, guiándose por el tacto y el olor. Reparaba pequeñas cosas en la casa, usando sus manos hábiles y su memoria de cómo eran las cosas antes de perder la vista. Y sobre todo, ofrecía a sus hijos palabras de ánimo y amor que intentaban compensar la dureza de sus vidas. «Papá», dijo Diego una mañana mientras desayunaban en la mesa de la cocina, su voz cargada de una preocupación que ningún niño de 11 años debería tener. «El señor Méndez vino ayer cuando estabas en el campo. Dice que si no pagamos las semillas que compramos en primavera para fin de mes, tomará acciones legales». «¿Qué significa eso, papá?» Mateo sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la voz firme por el bien de sus hijos. «Significa que debemos encontrar una manera de pagar, hijo. No te preocupes, algo se nos ocurrirá. Siempre lo hacemos, ¿verdad?» «Pero papá», intervino Rosa con su voz dulce pero práctica, «ya vendimos la yegua el mes pasado para pagar al médico cuando Miguel tuvo esa fiebre tan fuerte, y vendimos el arado bueno para comprar comida en invierno. ¿Qué más nos queda para vender?» Mateo no tenía respuesta para eso. La verdad era que estaban al borde del colapso financiero y él lo sabía. Cada noche, después de que sus hijos se dormían, Mateo se sentaba en la oscuridad de su cocina, una oscuridad que para él era eterna y absoluta, y rezaba con una desesperación que nunca mostraría frente a sus pequeños. Clara susurraba al aire como si su difunta esposa pudiera escucharlo desde donde estuviera. «Necesito tu ayuda. No puedo hacer esto solo. Los niños te necesitan. Yo te necesito. Envíame una señal. Envíame ayuda. Cualquier cosa». Mientras Mateo luchaba en silencio con su desesperación, a más de 100 kilómetros de distancia, en la ciudad de Soria,
Inés Romero empacaba sus escasas pertenencias en una maleta de cuero gastado, preparándose para un viaje que cambiaría su vida para siempre. Inés tenía 28 años, una edad considerada avanzada para una mujer soltera en aquella época, y su rostro, aunque no era convencionalmente hermoso según los estándares de la alta sociedad, tenía una belleza sincera y cálida que irradiaba bondad. Tenía el cabello castaño oscuro que recogía en un moño simple, ojos color miel que reflejaban una profunda tristeza, pero también una determinación férrea, y manos delicadas pero fuertes, acostumbradas al trabajo duro. La vida de Inés había sido una serie interminable de decepciones y traiciones. Huérfana desde los 12 años, había sido acogida por una tía que la trató más como sirvienta que como familia. A los 20 años, creyó haber encontrado el amor en Sebastián, un joven comerciante que la cortejó durante meses con promesas de matrimonio y una vida juntos. Inés, ingenua y desesperada por tener una familia propia, entregó su corazón completamente. Pero cuando ella quedó embarazada, Sebastián mostró su verdadero rostro. La acusó de intentar atraparlo, negó que el hijo fuera suyo y desapareció de Soria, dejándola sola y deshonrada. Inés perdió al bebé en el 4º mes de embarazo y con esa pérdida perdió también cualquier esperanza de ser aceptada en la sociedad de Soria. Su tía la echó de casa y durante los siguientes 8 años Inés sobrevivió trabajando como costurera, lavandera y cualquier otro trabajo honesto que pudiera encontrar, siempre luchando contra el estigma de ser una mujer caída. Pero Inés tenía algo que muchos no poseían, una capacidad extraordinaria para el perdón y la esperanza. A pesar de todo lo que había sufrido, ella no se había vuelto amarga ni cruel. Por el contrario, su sufrimiento la había hecho más compasiva, más sensible al dolor ajeno, más determinada a encontrar belleza y bondad en un mundo que a menudo parecía carecer de ambas. Y fue precisamente esa bondad la que la llevó a tomar la decisión más valiente de su vida. Una tarde, mientras Inés trabajaba en el taller de costura de la señora Aguirre, su patrona y una de las pocas personas en Soria que la trataba con respeto, una mujer mayor llamada Pilar entró al taller para recoger un vestido que había encargado. Pilar era de Valle del Encinar y había viajado a Soria para visitar a sus hijos. Mientras esperaba su pedido, Pilar comenzó a hablar con la señora Aguirre sobre los chismes de su pueblo. «Es una tragedia terrible», decía Pilar con genuina tristeza. «Mateo Salazar, uno de los mejores hombres que conozco, está luchando por sacar adelante a sus 6 hijos después de que su esposa muriera y él quedara ciego. Los hombres crueles del pueblo incluso hicieron una apuesta sobre si alguna mujer aceptaría casarse con él. Es una vergüenza. Mateo merece mucho mejor». Inés, que cosía en silencio en un rincón del taller, levantó la mirada al escuchar estas palabras. Algo dentro de ella se removió, una sensación que no había experimentado en años. Sintió una conexión inmediata con ese hombre desconocido que sufría lejos, un hombre que también había sido juzgado y desechado por una sociedad cruel. Durante los días siguientes, Inés no pudo dejar de pensar en Mateo y sus 6 hijos. Se imaginaba a esos niños luchando solos, sin una madre que los cuidara, sin una mujer que ayudara a su padre. Y pensaba en Mateo, un hombre que había perdido tanto pero que seguía luchando. Un hombre al que otros habían decidido humillar con una apuesta como si su dolor fuera un juego. Después de una semana de reflexión profunda y oraciones nocturnas, Inés tomó su decisión. Buscó a Pilar antes de que regresara a Valle del Encinar y le hizo una pregunta que dejó a la anciana completamente sorprendida. «Señora Pilar, usted mencionó que ese hombre, Mateo Salazar, necesita ayuda con sus hijos. Si él estuviera dispuesto,
Yo iría a su pueblo y ofrecería casarme con él. Yo sé lo que es estar sola en el mundo. Yo sé lo que es ser juzgada por errores del pasado. Si ese hombre y esos niños necesitan ayuda, yo puedo dársela. Pilar miró a Inés con una mezcla de asombro y admiración. Hija, ¿entiendes lo que estás diciendo? Mateo es un hombre ciego con 6 niños pequeños. Su granja está en ruinas. No tiene dinero. La vida allí será dura, muy dura. ¿Por qué querrías hacer algo así? Inés sonrió y por primera vez en años fue una sonrisa completamente sincera. Porque toda mi vida he querido tener una familia. He querido tener hijos que cuidar, un hogar que sea mío, un propósito que vaya más allá de simplemente sobrevivir. Si ese hombre me acepta, si esos niños me aceptan, yo les daré todo lo que tengo. No busco riqueza ni comodidad. Busco amor y pertenencia. Y tal vez, solo tal vez, yo pueda darles lo mismo. Pilar, conmovida hasta las lágrimas, tomó las manos de Inés entre las suyas. Entonces hablaré con Mateo. Le escribiré una carta contándole sobre ti. Pero debes saber, hija, que los hombres que hicieron esa apuesta son crueles y poderosos. Si vas a Valle del Encinar y te casas con Mateo, ellos intentarán hacerte la vida imposible. Intentarán humillarte y hacerte sentir que cometiste un error. Que lo intenten, respondió Inés con una determinación tranquila pero inquebrantable. He sobrevivido a cosas peores, y esta vez no estaré sola. 2 semanas después, Mateo recibió la carta de Pilar. Su hijo Diego se la leyó en voz alta, y al principio Mateo pensó que era algún tipo de broma cruel. Una mujer de Soria, una completa desconocida, ofreciéndose a viajar hasta Valle del Encinar para conocerlo y posiblemente casarse con él. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y Mateo había aprendido por las malas que las cosas que parecían demasiado buenas para ser verdad, generalmente lo eran. Pero algo en las palabras de Pilar, en la descripción de Inés como una mujer de buen corazón que había sufrido y que buscaba una segunda oportunidad en la vida, resonó profundamente en él. «Diego», dijo Mateo después de un largo silencio, «¿qué piensas tú? ¿Debería responder a esta carta?» Diego, que a sus 11 años ya pensaba con la seriedad de un adulto, consideró la pregunta cuidadosamente. «Papá, tú siempre nos has dicho que debemos tener fe en la bondad de las personas. Si esta señora Inés está dispuesta a venir hasta aquí solo para conocernos, sin pedirnos nada a cambio, creo que al menos deberíamos darle una oportunidad. ¿Qué podemos perder?» Mateo sonrió con tristeza. «Puedo perder mi orgullo, hijo. Puedo perder la poca dignidad que me queda si esta mujer llega aquí, ve nuestra situación real y decide que cometió un terrible error». «Oh», interrumpió Rosa, quien había estado escuchando la conversación desde la puerta de la cocina. «Ella podría llegar aquí y decidir que somos exactamente lo que necesita. Mamá siempre decía que el amor verdadero no se fija en las apariencias exteriores, sino en el corazón. Tal vez esta señora Inés tenga un corazón tan grande como el de mamá». Esas palabras decidieron el asunto. Mateo dictó una respuesta a Diego, quien la escribió con su mejor caligrafía. En la carta, Mateo era completamente honesto sobre su situación. Describió su ceguera sin adornos, explicó las dificultades económicas de la granja, habló sobre cada uno de sus 6 hijos y sus personalidades, y dejó claro que él no podía prometer una vida fácil o cómoda, pero también escribió sobre su compromiso de ser un buen esposo, sobre su determinación de trabajar duro a pesar de sus limitaciones, y sobre su esperanza de que, si Inés decidía venir, pudieran construir juntos algo hermoso a partir de las ruinas de sus vidas pasadas. La respuesta de Inés llegó solo una semana después. Era breve pero contundente.
Señor Salazar, sus palabras me han confirmado que mi decisión es la correcta. Llegaré a Valle del Encinar el día 15 del próximo mes, en la diligencia de mediodía. No busco promesas imposibles ni cuentos de hadas. Busco honestidad, respeto y la oportunidad de construir una familia. Si usted me ofrece eso, yo le ofreceré mi lealtad, mi trabajo y mi cariño hacia usted y sus hijos. Que Dios nos guíe en este nuevo camino. Atentamente, Inés Romero. Cuando Diego terminó de leer la carta, todos los niños estallaron en gritos emocionados. Las gemelas bailaban por la cocina, Miguel sonreía tímidamente y hasta el pequeño Andrés parecía captar la alegría contagiosa de sus hermanos. Solo Lucía, la pequeña de 5 años que apenas recordaba a su madre, se acercó a Mateo con preocupación. «Papá, ¿esta señora será buena con nosotros? ¿Nos querrá como mamá nos quería?» Mateo levantó a su hija en brazos y la abrazó con fuerza. «No lo sé, mi amor, pero vamos a darle una oportunidad para demostrarnos quién es. Y nosotros vamos a ser buenos con ella. ¿De acuerdo? Porque si ella está dispuesta a venir hasta aquí para ayudarnos, merece nuestro respeto y nuestro cariño». La noticia de que una mujer había aceptado venir a conocer a Mateo con intenciones matrimoniales se esparció por Valle del Encinar como fuego en un campo seco. Cuando Rodrigo Mendoza se enteró, casi se atragantó con su vino. Inmediatamente reunió a sus compañeros de apuesta en la taberna. «¡Es imposible!», rugió golpeando la mesa con el puño. «Debe ser una mendiga desesperada o una viuda fea y vieja que no tiene ninguna otra opción. No hay manera de que una mujer decente y joven acepte realmente casarse con Mateo». «Tal vez deberíamos investigar quién es esta mujer», sugirió Aurelio, el hijo del alcalde, con una sonrisa maliciosa. «Si es una mujer de mala reputación o con un pasado escandaloso, podríamos usar esa información para desacreditarla. Después de todo, Mateo y sus hijos merecen protección contra aprovechadas». Los 4 hombres rieron ante la hipocresía de esas palabras, sabiendo perfectamente que su único interés era proteger su apuesta y su orgullo. Durante los días siguientes, Rodrigo utilizó sus contactos comerciales para investigar sobre Inés Romero. Descubrió su pasado, el embarazo fuera del matrimonio, el abandono que sufrió, y se frotó las manos con malicia pensando en cómo podría usar esa información. «Esta mujer es una cualquiera deshonrada», les dijo a sus compañeros. «Cuando llegue aquí, nos aseguraremos de que todo el pueblo lo sepa. La humillaremos tanto que huirá de regreso a Soria antes de que pueda casarse con Mateo. Nuestra apuesta está segura». El día 15 del mes llegó con un cielo despejado y un sol brillante que parecía promesa de buenos augurios. Mateo, con la ayuda de Diego y las gemelas, se había arreglado lo mejor posible. Se había cortado el cabello y afeitado la barba con la ayuda de su hijo mayor, se había puesto su única camisa decente que las gemelas habían lavado y planchado cuidadosamente, y había lustrado sus botas hasta que brillaron. Los niños también estaban impecables, con la ropa remendada pero limpia y sus caras frescas y peinadas. Todos estaban nerviosos y emocionados, esperando en la plaza del pueblo donde llegaba la diligencia. La diligencia apareció finalmente en el horizonte, levantando una nube de polvo en el camino de tierra. Cuando se detuvo frente a la posada del pueblo, Mateo sintió su corazón latir con tanta fuerza que pensó que todos podrían oírlo. Escuchó el sonido de los escalones siendo colocados, el crujido de la puerta de la diligencia al abrirse, y luego pasos suaves bajando. Diego, que estaba junto a su padre, contuvo la respiración. Inés bajó de la diligencia con su maleta gastada en una mano y su bolso en la otra. Llevaba un vestido sencillo de color gris azulado, un chal sobre los hombros y un sombrero modesto.
Su rostro mostraba señales de cansancio por el largo viaje, pero sus ojos color miel brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación. Miró a su alrededor en la plaza hasta que sus ojos se posaron en el pequeño grupo que claramente la esperaba. Un hombre alto con los ojos cubiertos por un pañuelo oscuro, rodeado de 6 niños de diferentes edades que la miraban con curiosidad y esperanza. Inés se acercó lentamente, consciente de que varios habitantes del pueblo se habían detenido para observar el encuentro. Cuando llegó frente a Mateo, dejó su maleta en el suelo y habló con una voz clara y cálida. «¿Señor Mateo Salazar?» Mateo extendió su mano en dirección a la voz. «Sí, soy yo. ¿Señorita Romero?» Inés tomó la mano extendida con firmeza. «Sí, señor. Aunque preferiría que me llamara Inés, y yo lo llamaré Mateo, si no le importa». «No me importa en absoluto», respondió Mateo, y por primera vez en 3 años sonrió con genuina alegría. «Estos son mis hijos, Diego el mayor, las gemelas Rosa y Elena, Miguel, Lucía y el pequeño Andrés». Inés se arrodilló para estar a la altura de los niños y los miró uno por uno con tanta calidez que varios de ellos sintieron lágrimas picando en sus ojos. «Es un honor conocerlos a todos. Espero que podamos ser amigos y con el tiempo, tal vez algo más». Fue Elena, la más extrovertida de las gemelas, quien rompió el hielo. Se lanzó hacia Inés y la abrazó con fuerza. «Estoy tan feliz de que hayas venido. Necesitamos tanto una mamá». Ese abrazo espontáneo fue el comienzo de todo. Uno por uno, los demás niños se acercaron, hasta que Inés estaba rodeada por todos ellos, sus pequeñas manos tocando su vestido, su cabello, su cara, como si necesitaran confirmar que era real. Mateo, aunque no podía ver la escena, la escuchaba. Las risitas de sus hijos, las palabras suaves de Inés mientras les hablaba a cada uno, el sonido de una conexión genuina formándose. Y sintió que algo dentro de él, algo que había estado roto y frío desde la muerte de Clara, comenzaba muy lentamente a sanar, pero no todos en la plaza compartían ese momento de ternura. Desde la puerta de su tienda, Rodrigo Mendoza observaba la escena con ojos entrecerrados y una expresión de disgusto. «Así que la desgraciada realmente vino», murmuró a Tomás, quien estaba a su lado. «Bien, ahora comienza la parte divertida. Vamos a asegurarnos de que toda esta farsa termine antes de que llegue al altar». Inés, aunque consciente de las miradas hostiles y los susurros que comenzaban a circular, no les prestó atención. Había venido hasta aquí con un propósito, y nada ni nadie la haría retroceder. Levantó su maleta con una mano mientras sostenía la mano de Lucía con la otra. «Bueno, Mateo, supongo que deberíamos ir a casa. Tengo mucho trabajo que hacer y no hay tiempo que perder». Mateo asintió, su sonrisa todavía presente en su rostro. «Diego, guía a Inés. Niños, ayuden con sus cosas. Vamos a casa». Y así, con Mateo caminando con el apoyo de su bastón y guiado por la voz de Diego, con Inés rodeada por los niños que no dejaban de hablar y hacer preguntas, el grupo comenzó el camino de regreso a la granja de los Salazar. Era solo un pequeño comienzo, pero para todos ellos sentía como el primer paso hacia algo que podría convertirse en un verdadero hogar. Sin embargo, ninguno de ellos sabía que su camino sería mucho más difícil de lo que imaginaban. Rodrigo y sus compañeros no tenían intención de perder su apuesta ni su orgullo sin pelear. Y la batalla por la dignidad, el respeto y el derecho al amor verdadero apenas comenzaba. El viaje desde la plaza del pueblo hasta la granja de los Salazar tomó aproximadamente media hora a pie, un camino serpenteante que atravesaba primero las calles empedradas de Valle del Encinar, y luego un sendero de tierra que se adentraba entre campos de cultivo y pequeños bosquecillos de encinas. Durante todo el trayecto, Inés observaba todo con atención.
Las casas modestas, pero bien cuidadas del pueblo, los rostros curiosos y algunos francamente hostiles de los habitantes que se asomaban a sus ventanas para verla pasar, la belleza austera del paisaje rural, bañado por la luz dorada de la tarde. Los niños no dejaban de hablar. Las gemelas caminaban a ambos lados de Inés, cada una aferrada a una de sus manos, contándole atropelladamente sobre todo lo que se les ocurría. Sus juegos favoritos, los nombres de las vacas, cómo su papá les contaba historias antes de dormir, los problemas con las goteras en el techo de su habitación. Miguel caminaba detrás, todavía tímido pero sonriendo cada vez que Inés se giraba para incluirlo en la conversación. Diego lideraba el grupo con su bastón, señalando a su padre los obstáculos del camino. Piedra a la derecha, papá, raíz en 3 pasos, giro suave a la izquierda. Lucía no soltaba la otra mano de Inés, y el pequeño Andrés iba en brazos de su padre, ocasionalmente estirando sus manitas hacia la nueva señora que había llegado a sus vidas. «Disculpa el estado del camino», dijo Mateo con cierta vergüenza mientras caminaban por un tramo especialmente irregular. «Antes Clara y yo lo manteníamos mejor, pero desde que... Bueno, es difícil arreglarlo cuando no puedo ver dónde están los peores baches». «No hay nada que disculpar», respondió Inés con firmeza. «Yo he vivido en lugares mucho peores, te lo aseguro. Y en cuanto a los baches, bueno, creo que entre todos podremos arreglarlos. Los niños pueden señalarme los peores, y yo puedo empezar a trabajar en ellos mañana mismo». «¿Mañana?», preguntó Rosa con sorpresa. «¿No quieres descansar después de tu viaje?» Inés sonrió. «He estado sentada en esa horrible diligencia durante 2 días. Lo último que quiero es más descanso. Lo que quiero es sentirme útil, comenzar a conocer mi nuevo hogar y a ustedes». Cuando finalmente llegaron a la granja, Inés hizo una pausa para observar la propiedad completa. La casa principal era una construcción de piedra de 2 plantas con un tejado de tejas rojas, algunas de las cuales claramente faltaban o estaban rotas. Las ventanas estaban limpias, pero las cortinas que se veían a través de ellas estaban descoloridas y remendadas. A un lado de la casa había un establo pequeño, donde se veían las 2 vacas que Diego había mencionado, y más allá, un gallinero modesto con quizás una docena de gallinas picoteando en el patio. Los campos se extendían hacia el horizonte, pero era evidente incluso para alguien sin conocimientos agrícolas que estaban descuidados, con hileras irregulares de cultivos mezcladas con maleza. Una bomba de agua oxidada se alzaba cerca de la entrada de la casa, y un viejo granero, que claramente había visto días mejores, se inclinaba peligrosamente hacia un lado. A muchas mujeres, especialmente aquellas criadas con expectativas de comodidad y estabilidad, la visión de la granja Salazar les habría provocado horror y un inmediato deseo de huida. Pero Inés, que había pasado los últimos 8 años viviendo en habitaciones miserables y trabajando hasta el agotamiento solo para poder comer, no vio miseria, vio potencial. Vio un lugar que con trabajo duro y dedicación podría volver a florecer. Vio un hogar. «Es hermoso», dijo en voz alta, y aunque Mateo no podía ver su expresión, el tono sincero de su voz le dijo todo lo que necesitaba saber. «¿De verdad lo piensas?», preguntó él con voz insegura. «Sé que está muy deteriorada. Clara siempre decía que nuestra granja era como un cuadro pastoral, pero ahora es una granja que necesita amor y cuidado», interrumpió Inés gentilmente. «Y eso es exactamente lo que voy a darle. Muéstrame la casa, por favor». El interior de la casa confirmó lo que Inés había anticipado. Limpieza básica, mantenida heroicamente por niños que hacían su mejor esfuerzo, pero desorganización, reparaciones necesarias y una falta general de la atención a los detalles que solo un adulto con tiempo y habilidad
podría proporcionar. La cocina tenía una mesa grande y sólida, claramente hecha a mano por Mateo en tiempos mejores, rodeada de sillas disparejas. La estufa de leña estaba limpia pero vieja, con una rejilla floja que Rosa señaló nerviosamente. A veces se cae cuando estamos cocinando, pero hemos aprendido a tener cuidado. El salón tenía un sofá desgastado donde Mateo claramente dormía la mayoría de las noches para dejar las habitaciones a sus hijos. Algunos estantes con libros polvorientos que nadie había tocado desde que Mateo perdió la vista. Y un telar abandonado en el rincón que había pertenecido a Clara. Arriba había 2 habitaciones, una donde dormían las gemelas y Lucía en una cama compartida, y otra donde Diego, Miguel y el pequeño Andrés se apretujaban en 2 camastros. «Yo puedo dormir en el sofá del salón», ofreció Inés inmediatamente. «No quiero desplazar a nadie». «No, eso no sería correcto», protestó Mateo. «Yo he estado durmiendo ahí. Tú puedes usar mi habitación, la que compartía con Clara. Está en la planta baja, detrás de la cocina. No he entrado ahí desde que ella murió. Los niños la mantienen cerrada». Inés vio la tensión en el rostro de Mateo al mencionar esa habitación y entendió lo que le estaba costando hacer esa oferta. «Mateo, ¿estás seguro? No quiero causarte más dolor. Puedo estar perfectamente cómoda en el sofá». Mateo negó con la cabeza firmemente. «Estoy seguro. Si vamos a hacer esto, si vamos a intentar construir una vida juntos, entonces necesito empezar a dejar ir el pasado. Clara siempre fue práctica. Ella no querría que esa habitación permaneciera cerrada y sin usar mientras tú duermes incómodamente en el sofá. Esa noche, después de una cena simple de sopa de verduras y pan que Inés preparó con los ingredientes disponibles en la despensa, después de que los niños fueron bañados uno por uno en la tina de metal cerca de la estufa, después de que todos fueron arropados en sus camas con historias susurradas y besos de buenas noches, Inés finalmente entró en la habitación que había pertenecido a Clara Salazar. Era una habitación pequeña, pero acogedora, con una cama de hierro cubierta por una colcha tejida a mano, un armario de madera oscura, una cómoda con un espejo agrietado y una ventana que daba a los campos. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, evidencia de que nadie había entrado allí en mucho tiempo. En la mesita de noche había una fotografía en un marco de madera. Clara en el día de su boda con Mateo, una mujer hermosa de ojos brillantes y sonrisa radiante, junto a un Mateo más joven que miraba a su esposa con adoración evidente. Inés tomó la fotografía con cuidado y estudió el rostro de la mujer cuyo lugar ella ahora, de alguna manera, vendría a ocupar. «Debiste haber sido extraordinaria para haber creado todo esto», susurró Inés a la imagen, «para haber criado hijos tan buenos, para haber amado a Mateo tan completamente que todavía lleva tu amor como una armadura contra el mundo. No voy a pretender ser tú, no voy a intentar reemplazarte, pero voy a cuidar de tu familia como si fuera la mía propia, eso te lo prometo». Inés colocó la fotografía de vuelta en su lugar, decidiendo que permanecería allí. Clara era parte de la historia de esta familia, y negarla sería una falta de respeto tanto para ella como para Mateo y los niños. Con ese pensamiento en mente, Inés se cambió al único camisón que poseía, se recostó en la cama que olía vagamente a lavanda vieja, y por primera vez en 8 años sintió algo parecido a la paz. No era perfecta, no era segura, pero era un comienzo. Los primeros días de Inés en la granja fueron un torbellino de actividad. Se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba oscuro y las estrellas brillaban sobre los campos. Lo primero que hacía era encender la estufa de la cocina y poner agua a hervir para el café que Mateo necesitaba para empezar el día.
Mientras el agua se calentaba, salía al patio trasero para usar la letrina exterior y luego lavarse la cara en la bomba de agua, el agua helada ayudándola a despertarse completamente, para cuando Mateo bajaba de su cuarto y los niños comenzaban a removerse en sus camas. Inés ya había preparado un desayuno decente, gachas de avena con miel cuando había, o pan tostado con mantequilla, huevos de las gallinas cuando estaban poniendo bien, y siempre café caliente para Mateo y leche tibia para los niños. Era comida simple, pero había más cantidad y variedad de la que los niños habían visto en meses. «No entiendo de dónde sacas la energía», le dijo Mateo una mañana mientras desayunaban. «Has estado aquí solo 5 días y ya has hecho más trabajo que el que yo logré hacer en 5 meses». Inés sonrió mientras limpiaba las mejillas manchadas de avena del pequeño Andrés. «No es energía, es organización. Y la ventaja de tener ojos que funcionan, aunque no me gusta decirlo así». «Puedes decirlo», respondió Mateo con una sonrisa triste. «Es la verdad. Yo estoy ciego, Inés. No tiene sentido pretender lo contrario». «Eres ciego, sí, pero no eres inútil», replicó Inés con firmeza. «He visto todo lo que haces. Preparas la masa para el pan mejor que muchas personas con vista, reparas las herramientas guiándote por el tacto, ordeñas las vacas sin ningún problema. Lo que necesitas no es lástima, sino un sistema mejor y ayuda para las cosas que realmente no puedes hacer solo. Y para eso estoy yo aquí». Las palabras de Inés tocaron algo profundo en Mateo. Durante 3 años, desde que perdió la vista, se había acostumbrado a que la gente lo tratara como si fuera frágil, incompleto, una carga. Inés era la primera persona que veía su ceguera exactamente como lo que era. Una dificultad significativa, sí, pero no una sentencia de inutilidad completa. Esa simple afirmación de su valor hizo más por la autoestima de Mateo que cualquier cosa que hubiera experimentado desde el accidente. La rutina diaria que Inés estableció era simple pero efectiva. Por las mañanas, después del desayuno, Diego y Mateo iban a los campos a hacer el trabajo pesado que requerían los cultivos. Inés se quedaba en la casa con los niños más pequeños, lavando ropa en la tina de madera junto a la bomba de agua, remendando la ropa que tenía agujeros, limpiando y organizando cada rincón de la casa. Las gemelas se convirtieron en sus ayudantes entusiastas, aprendiendo a lavar correctamente, a coser puntos básicos, a cocinar sopas y guisos. Miguel cuidaba del pequeño Andrés, jugando con él en el patio, mientras Lucía recolectaba huevos de las gallinas con un cesto que era casi tan grande como ella. Por las tardes, Inés dedicaba tiempo a trabajar en el jardín de vegetales que había descubierto completamente invadido por maleza detrás de la casa. Este jardín alimentó a una familia de 8 durante años, le había dicho Diego. «Mi mamá cultivaba de todo aquí. Tomates, lechugas, zanahorias, cebollas, pero desde que ella murió nadie ha tenido tiempo de cuidarlo». Inés pasó días enteros de rodillas en ese jardín, arrancando maleza bajo el sol implacable, desenterrando piedras, preparando el suelo para nuevas siembras. Sus manos, que siempre habían sido delicadas porque su trabajo principal había sido la costura, se cubrieron de ampollas y callos. Su piel clara se bronceó y se quemó bajo el sol rural. Su espalda dolía cada noche cuando finalmente se acostaba en la cama que había sido de Clara, pero cada mañana se levantaba de nuevo, lista para continuar. Los niños comenzaron a adorarla con una rapidez que a veces sorprendía incluso a Inés. Las gemelas la seguían por todas partes, imitando cada uno de sus movimientos, queriendo aprender todo lo que ella sabía. Miguel, el niño tímido de 7 años, que apenas había hablado los primeros días, comenzó a abrirse, contándole sobre sus sueños de convertirse algún día en maestro de escuela.
Lucía, la pequeña de 5 años, la había adoptado completamente como su nueva madre, llamándola Mamá Inés, después de solo una semana. El pequeño Andrés, que apenas tenía 2 años y no recordaba a su verdadera madre, extendía sus bracitos hacia Inés cada vez que ella entraba a una habitación, queriendo ser cargado y mimado. Incluso Diego, que había sido inicialmente el más reservado por su papel como hombre de la casa, comenzó a relajarse, permitiéndose volver a ser un niño de 11 años que podía jugar y reír sin llevar todo el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Mateo observaba todo esto, o más bien lo sentía. No podía ver las expresiones de alegría en los rostros de sus hijos, no podía ver cómo Inés los abrazaba cuando lloraban o cómo jugaba con ellos en los momentos de descanso, pero podía escuchar sus risas, más frecuentes y más libres que en años. Podía sentir la diferencia en la atmósfera de la casa, que había pasado de ser un lugar de supervivencia cansada a algo que comenzaba a parecerse a un verdadero hogar. Y podía sentir algo más, sus propios sentimientos hacia Inés, que crecían cada día de manera silenciosa pero innegable. Habían acordado inicialmente que su matrimonio sería uno de conveniencia, un arreglo práctico para beneficio mutuo. Inés tendría una familia y seguridad, Mateo tendría ayuda con sus hijos y su granja. No se había hablado de amor, ni de romance, ni de expectativas emocionales, más allá del respeto y la cooperación. Pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes. Era en los pequeños momentos donde Mateo sentía su corazón abrirse. Cuando Inés guiaba su mano hacia la taza de café en la mesa cada mañana, sin hacerlo sentir inútil, simplemente colocando su mano sobre la suya por un instante antes de soltarla. Cuando ella le describía los atardeceres mientras cenaban, pintando cuadros con palabras de los colores naranja y púrpura que él nunca volvería a ver. Cuando ella cantaba suavemente canciones de cuna a Andrés y él podía escuchar la ternura genuina en su voz. Cuando ella le preguntaba su opinión sobre decisiones grandes y pequeñas, tratándolo como el jefe de la familia, que él era, nunca aprovechándose de su ceguera para tomar el control total. E Inés, por su parte, también sentía cambios en su corazón. Había llegado a esta granja esperando encontrar un propósito, una familia que necesitara sus cuidados, pero no había esperado encontrar a un hombre que, a pesar de todas sus dificultades, mantenía una dignidad tranquila y una bondad profunda. No había esperado sentir admiración por la forma en que Mateo se negaba a rendirse, por cómo amaba a sus hijos con una ferocidad protectora pero gentil. No había esperado sentir calidez en su pecho cuando él sonreía por algo que ella decía, o cuando su mano buscaba la de ella accidentalmente mientras caminaban por la granja y él necesitaba orientación. Pero Valle del Encinar no era un lugar que permitiera la felicidad sin interferencia. Rodrigo Mendoza y sus compañeros de apuesta observaban con creciente frustración cómo Inés no solo permanecía en la granja, sino que claramente prosperaba allí. Las 2 semanas iniciales habían pasado, y lejos de huir horrorizada, Inés parecía más arraigada cada día. «Esto no puede continuar», declaró Rodrigo una noche en la taberna, rodeado por Tomás, Luis y Aurelio. Los 4 hombres tenían rostros enrojecidos por el vino y expresiones de ira. «Esa mujer va a arruinar nuestra apuesta. Ya han pasado 2 semanas y ella sigue ahí, actuando como si fuera la reina de la casa Salazar». «Tal vez deberíamos recordarle quién es realmente», sugirió Aurelio con malicia, sacando un papel doblado de su bolsillo. «Tengo aquí información muy interesante sobre la señorita Inés Romero de Soria. Información que estoy seguro que el buen pueblo de Valle del Encinar encontraría absolutamente fascinante, y que probablemente haría que incluso un hombre desesperado como Mateo reconsiderara su decisión de casarse con ella». «¿Qué tipo de información?», preguntó Luis,
inclinándose hacia adelante con interés. Aurelio sonrió como un gato que hubiera capturado un ratón. Información sobre un embarazo fuera del matrimonio, sobre un hombre que la abandonó después de deshonrarla, sobre cómo fue echada de su casa por su propia familia por ser una cualquiera. ¿Creen que Mateo querría que sus hijos fueran criados por una mujer de moral tan cuestionable? ¿Creen que el pueblo permitiría que una mujer así se quedara aquí sin consecuencias? Los ojos de Rodrigo brillaron con anticipación. Perfecto. El domingo es misa. Todo el pueblo estará en la iglesia. Ese será el momento ideal para revelar la verdad sobre la misteriosa Inés Romero. Una vez que todos sepan quién es realmente, la presión social será tal que ella misma decidirá irse, y Mateo quedará tan humillado que nunca más tendrá el orgullo de rechazar nuestra ayuda cuando finalmente le digamos que entregue a sus hijos al orfanato. Los 4 hombres brindaron por su plan, convencidos de su victoria inminente. Ninguno de ellos consideró que su crueldad podría tener consecuencias. Ninguno de ellos imaginó que su plan, lejos de destruir a Inés y Mateo, sería el catalizador que uniría al pueblo contra ellos. El domingo por la mañana amaneció con un cielo parcialmente nublado que prometía lluvia más tarde. Inés ayudó a los niños a ponerse su mejor ropa, que ella había lavado y remendado durante la semana. A Diego le arregló el cuello de su camisa y le peinó el cabello rebelde. A las gemelas les trenzó el cabello con cintas que había comprado con sus últimas monedas en el mercado del pueblo días atrás. A Miguel le limpió las mejillas y le recordó que debía comportarse en la iglesia. A Lucía la vistió con un vestido que había sido de rosa y que Inés había modificado para que le quedara. Y al pequeño Andrés lo vistió con un traje diminuto que había descubierto en un baúl, obviamente guardado por Clara para ocasiones especiales. Mateo también se vistió con cuidado, usando su único traje, oscuro y simple pero digno. Inés le arregló la corbata, guiando sus manos cuando él quiso verificar que estuviera bien hecha. «Te ves muy apuesto», le dijo ella suavemente, y aunque él no podía ver su rostro, podía oír la sinceridad en su voz. «Gracias», respondió Mateo, su propia voz un poco áspera por la emoción. «¿Y tú? ¿Cómo te ves?» Inés llevaba su único vestido decente, el mismo azul gris que había usado el día de su llegada, pero ella había pasado horas la noche anterior arreglando el dobladillo y agregando un pequeño detalle de encaje en el cuello que había salvado de una de sus camisas viejas. Su cabello estaba recogido en un moño elegante, y aunque no tenía joyas ni adornos elaborados, había una dignidad natural en su apariencia. «Me veo presentable», respondió con una sonrisa. «O al menos eso espero». «Apuesto a que te ves hermosa», dijo Mateo, y el cumplido, dicho sin artificio ni galantería calculada, hizo que Inés sintiera calor en sus mejillas. La familia Salazar comenzó el camino hacia el pueblo, formando una procesión que llamaba la atención. Mateo al frente con su bastón y Diego guiándolo, las gemelas y Miguel caminando juntos detrás, Lucía de la mano de Inés y el pequeño Andrés en los brazos de Inés. Varios vecinos los observaban desde sus ventanas o desde sus propios caminos hacia la iglesia, algunos con curiosidad, otros con simpatía y unos pocos con expresiones de desaprobación o malicia. La iglesia de San Miguel Arcángel era el edificio más imponente de Valle del Encinar, una construcción de piedra con un campanario que se alzaba hacia el cielo y vidrieras que, aunque simples, creaban hermosos patrones de luz de colores en el interior. Cuando la familia Salazar entró, muchas cabezas se giraron. El padre Domingo, el anciano sacerdote que había servido a Valle del Encinar durante 40 años, sonrió al verlos y los saludó con un asentimiento de cabeza. Pero Inés también notó las miradas menos amables.
Rodrigo Mendoza, sentado en uno de los bancos delanteros, con su esposa e hijos, observándola con ojos calculadores. Tomás Vargas en la parte trasera, susurrando algo a su mujer, que hizo que ella mirara a Inés con desaprobación. Luis Herrera cerca del altar, sus brazos cruzados sobre su amplio pecho, y Aurelio Castro junto a sus padres, el alcalde y su esposa, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La familia Salazar se sentó en uno de los bancos laterales. La misa procedió normalmente al principio, los cantos, las oraciones, el sermón del Padre Domingo sobre la importancia de la caridad y la compasión. Pero Inés sentía una tensión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Mantenía a Andrés tranquilo en su regazo, mientras Lucía se apretaba contra su lado. Mateo, sentado a su derecha, parecía también sentir algo extraño, porque su mano buscó la de ella y la apretó suavemente. El momento llegó al final de la misa, durante el tiempo tradicionalmente reservado para anuncios comunitarios. El Padre Domingo había terminado de hablar sobre la próxima celebración de la cosecha cuando Aurelio Castro se puso de pie desde su lugar. «Padre, si me permite, tengo algo que decir a la congregación». El Padre Domingo frunció el ceño levemente. «Adelante, hijo, pero espero que sea apropiado para la casa de Dios». Aurelio caminó hacia el frente con una confianza que bordeaba la arrogancia. Se giró para enfrentar a la congregación, su mirada buscando y encontrando a Inés entre las filas de bancos. Hermanos y hermanas de Valle del Encinar, como todos saben, nuestro vecino Mateo Salazar recientemente ha acogido a una mujer de fuera de nuestro pueblo. Una mujer que ha venido aquí con la intención, según se dice, de casarse con él y ayudar a criar a sus hijos. Como miembro prominente de esta comunidad y como hijo del alcalde, siento que es mi deber asegurarme de que todos conozcamos la verdad sobre las personas que traemos a nuestro pueblo, especialmente cuando se trata de alguien que tendrá influencia sobre niños inocentes. Un murmullo recorrió la iglesia. Inés sintió que su sangre se helaba, sabía lo que vendría a continuación. Mateo, aunque no podía ver, sintió la tensión en el cuerpo de Inés y apretó su mano con más fuerza, como para decirle que no estaba sola. «He investigado», continuó Aurelio con tono solemne, pero con ojos brillantes de malicia, «y he descubierto información preocupante sobre la señorita Inés Romero. Resulta que hace 8 años, en la ciudad de Soria, esta mujer quedó embarazada fuera del matrimonio. El hombre que la sedujo la abandonó, y ella misma fue expulsada de su hogar por su propia familia debido a la vergüenza que causó. Perdió a ese hijo bastardo, gracias a Dios, pero el hecho permanece. Esta es una mujer de moral cuestionable, una mujer que ya demostró falta de virtud y juicio. ¿Es esta realmente la persona que queremos que críe a los hijos de uno de nuestros vecinos? ¿Qué clase de ejemplo dará?» El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto. Era como si todos en la iglesia hubieran dejado de respirar simultáneamente. Los rostros se giraron hacia Inés, algunos con shock, algunos con juicio inmediato, algunos con lástima, pero casi ninguno con comprensión o compasión. Rodrigo, Tomás y Luis observaban con satisfacción apenas contenida, esperando ver a Inés desmoronarse bajo el peso de la vergüenza pública. Pero Inés no se desmoronó. Lentamente, manteniendo su dignidad intacta aunque su rostro había palidecido, se puso de pie. Entregó a Andrés, a Rosa, quien lo tomó con ojos llenos de lágrimas, y luego Inés dio un paso adelante hacia el centro del pasillo, donde todos pudieran verla claramente. Su voz, cuando habló, temblaba ligeramente, pero era clara y fuerte. «Es cierto», dijo Inés, y su admisión honesta sorprendió a muchos que esperaban negativas o excusas. «Todo lo que el señor Castro ha dicho es cierto.
Hace 8 años, yo era una joven ingenua que creyó en las promesas de un hombre que resultó ser un mentiroso y un cobarde. Quedé embarazada, fui abandonada, perdí a mi hijo y fui rechazada por mi familia. Durante 8 años he cargado con esa vergüenza, con ese dolor, trabajando honestamente para sobrevivir en un mundo que no perdona los errores, especialmente los de las mujeres. Inés miró directamente a Aurelio, luego a Rodrigo y sus compañeros. Pero vine aquí no para engañar a nadie, vine aquí porque un buen hombre y sus hijos necesitaban ayuda. Y yo necesitaba una familia. Le dije a Mateo la verdad sobre mi pasado antes de venir. Él conoce mi historia. Él me aceptó de todos modos, porque él, a diferencia de muchos en esta iglesia aparentemente, entiende lo que significa el perdón y la segunda oportunidad. La revelación de que Mateo ya sabía su secreto causó otro murmullo en la congregación. Mateo se puso de pie también, moviéndose con cuidado hasta que Diego lo guió para estar junto a Inés. «Eso es correcto», confirmó Mateo con voz firme. «Inés me contó su historia antes de que ella viniera aquí, y le diré algo a esta comunidad. En las 2 semanas que ella ha estado en mi granja, ha demostrado más virtud, más compasión, más amor genuino hacia mis hijos que muchas personas que presumen de sus reputaciones impecables. Ella se levanta antes del amanecer y trabaja hasta después del anochecer. Ha transformado mi casa en un hogar. Ha dado a mis hijos el cariño maternal que habían perdido. Si ustedes piensan que yo debería rechazarla por un error que cometió hace 8 años, entonces no me conocen en absoluto». El padre Domingo, que había estado observando la escena con creciente disgusto hacia Aurelio y sus compañeros, se puso de pie desde su lugar junto al altar. Su voz, cuando habló, tenía un tono de autoridad que silenciaba cualquier murmullo. «Hermanos, ¿acaso hemos olvidado las enseñanzas de nuestro Señor? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra». La señorita Romero ha confesado honestamente sus errores pasados. Ha vivido con las consecuencias durante años y ahora busca redimirse a través del servicio y el amor a una familia que la necesita. ¿Qué derecho tenemos nosotros de negarle esa oportunidad? Pero Rodrigo, viendo que su plan se estaba desmoronando, decidió jugar su última carta. Se puso de pie, con una expresión de falsa preocupación. «Padre Domingo, con todo respeto, no se trata solo de perdón, se trata de proteger a los niños. Una mujer que ha demostrado tal falta de juicio, ¿cómo podemos confiar en que tomará buenas decisiones para los hijos de Mateo? Y además», aquí hizo una pausa dramática, «todos sabemos que Mateo está en una situación desesperada. Su granja está fallando, sus hijos están descuidados. Tal vez sería mejor para todos si los servicios sociales de la ciudad tomaran custodia de los niños hasta que Mateo pueda ponerse de pie adecuadamente. Sería lo más responsable». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Diego, el niño de 11 años que había permanecido en silencio hasta ese momento, se puso de pie con lágrimas de furia en sus ojos. «Ustedes no tienen derecho a hablar de mi familia así. Mi papá trabaja más duro que cualquiera de ustedes, y la señora Inés ha sido más buena con nosotros en 2 semanas de lo que ustedes han sido en 3 años. Ustedes nunca nos ayudaron cuando realmente lo necesitábamos. Ahora que tenemos a alguien que nos quiere, quieren quitárnosla. Es injusto». Las gemelas se pusieron de pie también, cada una tomando una mano de Inés. «Queremos que Inés se quede», declaró Rosa con voz temblorosa pero firme. «Ella cuida de nosotros, nos hace sentir seguros otra vez». «Por favor, no la echen», lloró Elena. «Ella es como nuestra mamá ahora». Incluso Miguel, el niño tímido, encontró su voz. «Inés nos lee historias y nos abraza cuando tenemos pesadillas, nos hace el desayuno, arregla nuestra ropa. Ella es buena».
Lucía, la pequeña de 5 años, corrió hacia Inés y se aferró a su falda, mirando a la congregación con ojos grandes y asustados. «No se lleven a mamá Inés, la necesitamos». La escena de esos niños defendiendo apasionadamente a Inés tocó corazones que Aurelio y sus compañeros habían esperado mantener fríos. Varias mujeres del pueblo comenzaron a limpiarse lágrimas. Algunos hombres se removían incómodamente en sus asientos, claramente sintiendo vergüenza por haber estado dispuestos a juzgar tan rápidamente. Pero fue Pilar, la anciana que había facilitado inicialmente el contacto entre Mateo e Inés, quien puso fin al asunto. Se puso de pie desde su lugar cerca de la parte trasera de la iglesia, su voz frágil pero cargada de indignación moral. «Debería darles vergüenza. Rodrigo Mendoza, Tomás Vargas, Luis Herrera, Aurelio Castro, todos ustedes. Yo sé lo que hicieron. Yo estaba en la taberna hace 3 semanas cuando ustedes hicieron su apuesta cruel. Apostaron que ninguna mujer querría a Mateo, como si su sufrimiento fuera un juego para su entretenimiento. Y ahora que una buena mujer ha demostrado que estaban equivocados, intentan destruirla para proteger su orgullo y su dinero». La revelación de la apuesta cayó sobre la congregación como una bomba. Rostros se giraron hacia los 4 hombres con expresiones de shock y creciente enojo. La esposa de Rodrigo lo miró con horror evidente. El alcalde, padre de Aurelio, se puso rojo de furia. Otras voces comenzaron a alzarse, defendiendo a Inés y condenando la crueldad de la apuesta. «¿Es cierto eso?», preguntó el padre Domingo con voz temblando de ira. «¿Hicieron una apuesta sobre el sufrimiento de un miembro de esta comunidad?». Aurelio, Rodrigo y los demás se quedaron en silencio, sus rostros pasando por varios tonos de rojo y blanco, mientras la congregación los miraba con disgusto creciente. Ya no podían negar o minimizar lo que habían hecho. Su crueldad estaba expuesta para que todos la vieran. «Fuera», dijo el padre Domingo, señalando la puerta de la iglesia. «Los 4, salgan de la casa de Dios inmediatamente. No son bienvenidos aquí hasta que hayan hecho penitencia apropiada por su crueldad». Los 4 hombres, enfrentando la condena unánime de su comunidad, no tuvieron más opción que levantarse y caminar hacia la salida, sus cabezas bajas bajo el peso de innumerables miradas de desaprobación. En su camino hacia la puerta, Rodrigo tuvo que pasar junto a Inés. Ella lo miró directamente a los ojos, y lo que él vio allí no fue triunfo ni malicia, sino lástima. Eso, de alguna manera, fue peor que cualquier insulto. Cuando los 4 hombres se habían ido, el padre Domingo se giró hacia la congregación. «Hermanos y hermanas, acabamos de presenciar un ejemplo perfecto de por qué nuestro Señor nos advirtió contra juzgar a otros. La señorita Romero vino aquí en humildad y buena fe, buscando servir y amar, y fue recibida con suspicacia, juicio y crueldad por parte de algunos que deberían haber sabido mejor. Propongo que como comunidad rectifiquemos esto. Propongo que le demos a Mateo e Inés todo nuestro apoyo mientras construyen su vida juntos». Una mujer mayor llamada Clemencia se puso de pie. «Yo tengo semillas extras de mi jardín. Se las llevaré a Inés mañana para que pueda plantar vegetales». Un granjero llamado Roberto levantó su mano. «Yo tengo madera sobrante de mi último proyecto. Puedo ayudar a reparar ese tejado que tiene goteras». Una por una, personas se pusieron de pie ofreciendo ayuda, herramientas, comida, tiempo, habilidades. Era como si la crueldad de Rodrigo y sus compañeros hubiera despertado la conciencia colectiva de Valle del Encinar, recordándoles quiénes querían ser como comunidad. Inés, abrumada por el giro de los acontecimientos, comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio profundo y gratitud. Mateo la rodeó con su brazo, sintiendo sus sollozos, aunque no pudiera ver sus lágrimas. «Todo está bien», le susurró.
Todo va a estar bien. El día del matrimonio entre Mateo e Inés llegó 2 meses después de su primera reunión, en una mañana de diciembre fría pero clara, con el sol brillando sobre Valle del Encinar y haciendo que las heladas nocturnas resplandecieran como diamantes en los campos. En las semanas que siguieron a la confrontación en la iglesia, la granja Salazar había experimentado una transformación notable. El tejado había sido reparado por Roberto y varios otros hombres del pueblo. El jardín de vegetales de Inés ahora estaba organizado y preparado para la siembra de primavera. Las cercas habían sido remendadas. El granero había sido estabilizado. Y aunque todavía quedaba mucho trabajo por hacer, la granja ya no parecía estar al borde del colapso, sino más bien en el proceso de renovación. Más importante que cualquier mejora física era la transformación emocional de la familia Salazar. Los niños florecían bajo el cuidado constante de Inés. Diego, aliviado de la carga de ser el único soporte de su familia, había vuelto a ser un niño que podía jugar y soñar con el futuro. Las gemelas cantaban mientras hacían las tareas del hogar. Miguel había perdido su timidez paralizante y ahora hablaba con entusiasmo sobre los libros que Inés le leía cada noche. Lucía ya no tenía pesadillas sobre ser abandonada, y el pequeño Andrés, que apenas recordaba una vida antes de Inés, la había adoptado completamente como su madre, llamándola mamá sin ninguna calificación. Y Mateo había encontrado algo que pensó que nunca volvería a experimentar después de la muerte de Clara: amor. No era el mismo tipo de amor que había tenido con su primera esposa. Clara había sido su compañera de toda la vida, su amor de juventud, la madre de sus hijos. Lo que sentía por Inés era diferente pero no menor. Era un amor nacido de gratitud, respeto, admiración y una profunda atracción emocional hacia una mujer que había entrado en su vida en su momento más oscuro y había traído luz. La conversación en la que Mateo le había propuesto matrimonio formalmente a Inés había sucedido una noche 3 semanas después del incidente en la iglesia. Estaban sentados juntos en el porche de la casa después de que todos los niños se hubieran ido a dormir, compartiendo una taza de té caliente mientras escuchaban los sonidos nocturnos del campo. «Inés», había dicho Mateo con voz insegura, «sé que acordamos que nuestro arreglo sería principalmente práctico, una asociación para beneficio mutuo, pero estos 2 meses contigo han sido... no sé cómo expresarlo correctamente. Intenta», lo había animado Inés gentilmente, su corazón latiendo más rápido porque ella tenía esperanzas sobre lo que él podría decir. «Me he enamorado de ti», dijo Mateo de manera simple y directa. «No era mi intención. No esperaba que pudiera suceder. Pensé que mi corazón había sido enterrado con Clara, pero tú has despertado algo en mí que pensé que estaba muerto. Tu risa, tu bondad, la forma en que amas a mis hijos, la forma en que me tratas no como un hombre disminuido, sino como un hombre completo con simplemente una dificultad que superar. Todo eso ha hecho que me enamore de ti». Inés había sentido lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mateo, yo también me he enamorado de ti, de tu fuerza, tu dignidad, tu amor por tus hijos, de la manera en que nunca te has rendido a pesar de todo lo que has perdido. Vine aquí esperando encontrar un propósito, pero encontré mucho más. Encontré un hogar, encontré una familia y encontré un hombre al que respeto y amo más de lo que pensé que fuera posible». Mateo había extendido su mano y ella la había tomado. «Entonces, Inés Romero, te casarías conmigo, no como un arreglo conveniente, sino como un verdadero matrimonio, como esposo y esposa en todos los sentidos. ¿Serías mi compañera por el resto de nuestras vidas?» «Sí», había respondido Inés sin vacilación.
Sí, 1000 veces sí. Se habían casado esa mañana en la misma iglesia donde Inés había sido públicamente humillada 2 meses antes, pero ahora las circunstancias eran completamente diferentes. La iglesia estaba llena de vecinos que habían venido a celebrar con ellos. Clemencia y las otras mujeres del pueblo habían decorado el interior con flores de invierno y velas que creaban una atmósfera cálida y acogedora. Los niños Salazar estaban todos en la primera fila, vestidos con su mejor ropa, sus rostros brillando de felicidad. Inés llevaba un vestido nuevo, el primero que poseía en años, hecho por las mujeres del pueblo como regalo de bodas. Era de un azul profundo, simple pero elegante, con encaje delicado en el cuello y las mangas. Su cabello estaba recogido con flores blancas pequeñas entretejidas. No tenía velo ni joyas elaboradas, pero irradiaba una belleza que venía de la felicidad genuina. Mateo llevaba su traje oscuro, pero Diego había ayudado a su padre a conseguir una camisa nueva y una corbata elegante. Aunque no podía ver a su novia, cuando Inés tomó su brazo para caminar hacia el altar, él sintió la suavidad de la tela de su vestido, olió el perfume sutil de las flores en su cabello y escuchó el sonido de sus pasos seguros y confiados. El padre Domingo realizó la ceremonia con evidente alegría. Cuando llegó el momento de los votos, Inés y Mateo se giraron el uno hacia el otro. Mateo levantó su mano y la colocó suavemente en la mejilla de Inés, su manera de verla en este momento importante. «Inés», dijo con voz clara, «prometo amarte, respetarte y apoyarte todos los días de mi vida. Prometo ser un esposo fiel y un socio verdadero. Prometo darte todo lo que tengo, mi corazón, mi hogar, mi familia. Gracias por elegirme cuando tenías todas las razones para no hacerlo». Inés puso su mano sobre la de Mateo en su mejilla. «Mateo, prometo amarte en tus días claros y en tus días oscuros. Prometo ser los ojos que necesitas, pero nunca tratarte como si fueras menos de lo que eres. Prometo amar a tus hijos como si fueran míos, porque en mi corazón ya lo son. Gracias por darme una familia y por demostrarme que el amor verdadero existe». No había un ojo seco en la iglesia cuando el padre Domingo los declaró marido y mujer. «Puedes besar a tu esposa», dijo con una sonrisa. Mateo inclinó su cabeza hacia donde recordaba que estaba el rostro de Inés, pero ella guió sus manos hacia sus mejillas y luego se inclinó para encontrarse con él. El beso fue dulce, tierno y lleno de promesas para el futuro. Los niños corrieron hacia adelante, rodeando a Mateo e Inés en un abrazo masivo. Diego reía con alegría, las gemelas lloraban de felicidad. Miguel abrazaba las piernas de Inés. Lucía gritaba, «¡Ahora tenemos una mamá de verdad!» Y el pequeño Andrés aplaudía sin entender completamente lo que pasaba, pero sintiendo la alegría de todos. La celebración después de la ceremonia fue modesta pero sincera. Los vecinos habían organizado una comida comunal en el salón parroquial, con cada familia contribuyendo lo que podían. Pan casero, guisos, pasteles, vino. Había música de guitarra y violín, y aunque nadie era músico profesional, las canciones eran alegres y llenas de vida. Los niños corrían y jugaban, liberados temporalmente de sus responsabilidades y preocupaciones. Los adultos conversaban, comían y bebían, disfrutando de la celebración de una unión que representaba esperanza y segundas oportunidades. Notablemente ausentes de la celebración estaban Rodrigo Mendoza, Tomás Vargas, Luis Herrera y Aurelio Castro. Los 4 hombres, humillados por la exposición de su apuesta cruel y por el hecho de que Inés no solo se había quedado, sino que prosperaba, se habían convertido en parias sociales en Valle del Encinar. Rodrigo había perdido varios clientes importantes en su tienda. Tomás se encontraba con miradas frías de sus vecinos. Luis tenía menos trabajo en su herrería, ya que muchos preferían viajar al pueblo siguiente. Y Aurelio
había sido severamente reprendido por su padre, el alcalde, quien estaba mortificado por el comportamiento de su hijo. Pero en la celebración de la boda, nadie pensaba en ellos. Era un día para la alegría, no para rencores. Al caer la tarde, cuando los invitados comenzaron a despedirse y regresar a sus hogares, Mateo e Inés finalmente se encontraron a solas, por un momento, en el porche de su casa. Los niños estaban dentro, agotados por la emoción del día, siendo cuidados por Pilar, quien había ofrecido quedarse unas horas para darles a los recién casados algo de privacidad. «Fue un día hermoso», dijo Inés, recostándose contra el hombro de Mateo mientras observaba el atardecer. El cielo estaba pintado con tonos de naranja, rosa y púrpura, una paleta de colores que tomaba el aliento. «Descríbemelo», pidió Mateo suavemente. «Descríbeme cómo se ve nuestro primer atardecer como esposos». Inés pensó cuidadosamente, queriendo hacer justicia a la belleza del momento. El sol está bajo en el horizonte, a punto de tocar las montañas distantes. El cielo está en llamas con colores, naranja como el fuego en el centro, desvaneciendo a rosa suave, luego a púrpura profundo más arriba. Las nubes están bordeadas de oro, como si estuvieran iluminadas desde dentro. Los campos frente a nosotros están bañados en luz dorada, haciendo que incluso la maleza que todavía necesitamos arrancar se vea hermosa. Y hay estrellas comenzando a aparecer en la parte del cielo que ya está oscureciendo, pequeñas joyas de plata en terciopelo azul. «Suena perfecto», murmuró Mateo, besando la coronilla de su esposa. «Como nuestra vida juntos va a ser. No perfecta sin problemas, pero perfecta en lo que importa». Los meses que siguieron a la boda fueron desafiantes, pero profundamente satisfactorios. El invierno trajo frío, lluvia y ocasionalmente nieve, lo que hacía el trabajo en la granja más difícil. Pero la familia trabajaba junta, cada miembro contribuyendo según sus capacidades. Diego e Inés manejaban las tareas agrícolas más pesadas cuando Mateo no podía. Las gemelas se habían vuelto expertas en el cuidado de los animales y en la preparación de comidas simples. Miguel ayudaba con las tareas más pequeñas pero importantes. Y los pequeños Lucía y Andrés traían alegría y risas incluso en los días más grises. La economía de la granja mejoró lentamente, pero constantemente. Inés tenía un talento natural para la gestión que complementaba las habilidades agrícolas de Mateo. Ella reorganizó las finanzas, priorizando las deudas más urgentes y negociando planes de pago con los acreedores. Comenzó un pequeño negocio de costura desde la casa, ofreciendo sus habilidades a las mujeres del pueblo. Revivió el gallinero, aumentando el número de aves hasta que tuvieron suficientes huevos, no solo para su familia, sino para vender en el mercado. Y el jardín de vegetales, cuidado con amor y atención obsesiva, prometía una cosecha abundante en la primavera. Mateo, por su parte, descubrió nuevas formas de contribuir a pesar de su ceguera. Con la ayuda de Inés describiendo exactamente lo que necesitaba ser hecho y guiando sus manos al principio, aprendió a hacer reparaciones más complejas en la casa y las herramientas. Comenzó a tallar objetos de madera guiándose únicamente por el tacto. Juguetes para los niños, cucharas para la cocina, pequeñas figuras decorativas que Inés vendía en el mercado. Y descubrió que su ceguera, lejos de ser solo una maldición, le había agudizado otros sentidos. Podía escuchar problemas en la granja que otros no notaban. Podía sentir cambios sutiles en el clima que ayudaban a decidir cuándo plantar o cosechar. La relación entre Mateo e Inés profundizó con cada día que pasaba. Compartían no solo un hogar y responsabilidades, sino también sueños, miedos, esperanzas. Por las noches, después de que los niños dormían, se sentaban juntos y hablaban sobre todo y nada.
Inés le contaba sobre su día, describiendo visualmente cada detalle para que Mateo pudiera ver a través de sus palabras. Mateo compartía recuerdos de su vida antes de la ceguera, enseñándole a Inés sobre la tierra que ahora era su hogar. Se reían juntos, planeaban juntos, y cuando los desafíos se volvían abrumadores, se consolaban mutuamente. Y en la intimidad de su matrimonio encontraron una conexión física que complementaba su vínculo emocional. La primera noche que Inés se mudó de la habitación que había sido de Clara a la habitación que ahora compartía con Mateo como su esposa, había estado nerviosa. Su única experiencia anterior había sido con Sebastián, el hombre que la había usado y abandonado, y esos recuerdos no eran agradables. Pero Mateo era diferente en todos los aspectos. Era gentil, paciente, atento a sus señales. Cuando Inés temblaba, él la sostenía sin exigencias. Cuando ella estaba lista, él la amaba con una ternura que la hizo sentir preciosa por primera vez en su vida. Con el tiempo Inés descubrió que su cuerpo podía experimentar placer en lugar de solo soportar. Y Mateo, quien había creído que nunca volvería a conocer el tacto de una esposa amorosa, encontró en Inés una compañera que lo hacía sentir completo a pesar de su ceguera. Pero como toda historia que vale la pena contar, la suya no fue sin complicaciones. La prueba más grande llegó en primavera, cuando Inés descubrió que estaba embarazada. El descubrimiento la llenó de alegría y terror, en medidas iguales. Alegría, porque este hijo sería producto del amor verdadero, concebido en el matrimonio, deseado y esperado. Terror, porque el fantasma de su embarazo anterior, el hijo que había perdido, todavía la perseguía. Le contó a Mateo una noche, su voz temblorosa mientras sostenía en sus manos: «Estoy embarazada, vamos a tener un bebé». Mateo permaneció en silencio por un momento tan largo que Inés comenzó a preocuparse de que no estuviera contento. Pero entonces él se movió, arrodillándose frente a ella y colocando sus manos suavemente sobre el vientre de su esposa. «¿De verdad? ¿Un bebé nuestro?» «Sí», susurró Inés. «Pero Mateo, tengo miedo. La última vez que estuve embarazada lo perdí. Y sí...» «Shh», la calmó Mateo, levantándose para abrazarla. «Esta vez es diferente. Esta vez tienes una familia que te ama. Tienes una casa segura. Tienes un esposo que cuidará de ti cada paso del camino. Y si algo sale mal, lo enfrentaremos juntos. No estás sola, Inés. Nunca más estarás sola». Los niños, cuando se enteraron de que tendrían un nuevo hermano o hermana, reaccionaron con entusiasmo abrumador. Las gemelas inmediatamente comenzaron a planear cómo decorarían una cuna. Miguel prometió enseñarle al bebé a leer cuando fuera lo suficientemente grande. Diego asumió un rol aún más protector, insistiendo en hacer las tareas más pesadas para que Inés pudiera descansar. Lucía le contaba cuentos al vientre de Inés cada noche, y el pequeño Andrés, aunque no entendía completamente, besaba la barriga de Inés con ternura que derretía corazones. El embarazo progresó saludablemente a pesar de los temores de Inés. La comadrona del pueblo, doña Mercedes, la visitaba regularmente y le aseguraba que todo estaba bien. «Eres fuerte, mi niña», le decía. «Tu cuerpo sabe qué hacer. Solo tienes que confiar en él y en Dios». Durante estos meses, algo extraordinario sucedió con Rodrigo Mendoza y sus compañeros de la apuesta cruel. Los 4 hombres, habiendo pasado meses siendo marginados por su comunidad, habiendo visto cómo sus negocios sufrían y sus reputaciones se arruinaban, finalmente comenzaron a sentir la punzada de la conciencia genuina. La gota que derramó el vaso fue cuando cada uno de ellos, en momentos separados, fue testigo del amor evidente y la prosperidad de la familia Salazar. Rodrigo los vio en el mercado del pueblo un día de primavera. Inés, visiblemente embarazada,
caminaba de la mano con Lucía mientras Diego llevaba canastas llenas de vegetales de su jardín para vender. Mateo caminaba cerca, su bastón tocando el suelo con confianza, con el pequeño Andrés en sus hombros. Las gemelas y Miguel reían mientras ayudaban a montar el pequeño puesto. Era una escena de familia completa, feliz, próspera contra todas las probabilidades. Y Rodrigo, observando desde la puerta de su tienda cada vez más vacía, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, vergüenza profunda y genuina. Esa noche, Rodrigo visitó a Tomás, luego a Luis y finalmente a Aurelio. «Necesitamos arreglar esto», les dijo. «Lo que hicimos fue imperdonable. Tratamos el sufrimiento de un hombre bueno como entretenimiento. Intentamos destruir la oportunidad de felicidad de una mujer que no nos había hecho ningún daño. Y lo peor es que teníamos tan poca fe en nuestra propia comunidad que asumimos que nadie vería bondad donde nosotros solo veíamos debilidad». Tomás asintió lentamente. «Tienes razón, he estado pensando lo mismo. Pero ¿cómo podemos arreglarlo? ¿Cómo podemos disculparnos por algo tan terrible?» «Empezamos siendo honestos», respondió Aurelio, quien había cambiado más que cualquiera de ellos. La decepción de su padre y su propio exilio social forzado lo habían hecho reflexionar sobre el tipo de hombre que quería ser. «Vamos a la granja Salazar, admitimos lo que hicimos, ofrecemos una disculpa real y restitución si la aceptan, y luego pasamos el resto de nuestras vidas tratando de ser mejores hombres de lo que fuimos ese día en la taberna». Un domingo después de misa, los 4 hombres se acercaron a Mateo e Inés mientras la familia preparaba su carreta para el viaje de regreso a la granja. El pueblo entero observaba, algunos con curiosidad, otros con desaprobación, preguntándose qué harían estos hombres ahora. Rodrigo habló primero, su voz temblando con emoción genuina. «Mateo, Inés, venimos a pedirles perdón. Lo que hicimos fue cruel, despreciable e imperdonable. Hicimos una apuesta sobre tu sufrimiento, Mateo. Intentamos destruir tu oportunidad de felicidad, Inés. Lo hicimos por codicia, por orgullo, por entretenimiento. No tenemos excusa. Solo queremos que sepan que lo lamentamos profundamente y queremos hacer restitución, si nos lo permiten». Tomás dio un paso adelante. «Tengo semillas de alta calidad en mi almacén, suficientes para plantar 5 hectáreas. Son tuyas, sin costo, y puedo ayudar con la siembra si aceptas mi ayuda». Luis sacó una bolsa pesada. «Aquí están 100 reales de plata. El dinero de nuestra apuesta y más, úsalo para comprar herramientas nuevas, para arreglar lo que necesite reparación o para lo que necesites». Aurelio miró a Inés directamente. «Y yo personalmente quiero disculparme por lo que dije en la iglesia ese día. No tenía derecho a juzgarte, no tenía derecho a exponer tu pasado de esa manera cruel. Por favor, perdóname». El silencio que siguió fue pesado. Todo el pueblo parecía estar conteniendo el aliento, esperando la respuesta de Mateo e Inés, los niños, 1403. Salazar miraban a su padre y su madre con ojos grandes, sin saber qué pensar. Mateo extendió su mano hacia Inés, quien la tomó y le apretó. Podía sentir la tensión en su cuerpo, sabía que estos hombres le habían causado gran dolor. Pero Mateo también sabía que el perdón era la única manera de romper el ciclo de dolor. Pero también entiendo que todos somos seres humanos imperfectos, capaces de cometer errores terribles. Si su arrepentimiento es genuino, si realmente quieren cambiar, entonces ¿quién soy yo para negarles el perdón que yo mismo buscaría en su lugar? Mi suegro acepta sus disculpas, y yo también. Pero necesito que entiendan algo. El día que expusiste mi pasado en esa iglesia, Aurelio, quisiste humillarme. Quisiste hacer que yo sintiera que no merecía amor o respeto, pero no lo lograste.
porque he aprendido que mi valor no viene de mi pasado perfecto o imperfecto, sino de las elecciones que hago cada día para ser una buena persona. Y espero que ustedes aprendan la misma lección. Los meses pasaron. El verano llegó con su calor y sus largas jornadas de trabajo. Y finalmente llegó septiembre. Inés entró en trabajo de parto una mañana temprano, justo cuando el sol comenzaba a salir sobre los campos. Doña Mercedes, la comadrona, llegó rápidamente, y las mujeres del pueblo que habían desarrollado amistad con Inés también vinieron para apoyar y ayudar. No podía ver lo que estaba pasando, solo podía escuchar los sonidos del trabajo de parto de su esposa, sus gemidos de dolor, las voces de las mujeres dándole instrucciones y ánimo. Diego mantuvo a los niños más pequeños fuera de la habitación y distraídos, aunque las gemelas insistieron en estar lo suficientemente cerca para saber que todo estaba bien. Inés era fuerte, pero traer una nueva vida al mundo nunca es fácil. Hubo momentos de miedo cuando su dolor se volvió casi insoportable, momentos en que Mateo quiso romper la puerta de la habitación y estar a su lado sin importar lo que las tradiciones dijeran sobre los hombres y las salas de parto. Pero finalmente, después de casi 12 horas, escuchó el sonido que había estado esperando. El llanto fuerte y saludable de un recién nacido. Doña Mercedes salió de la habitación con una sonrisa enorme. «Mateo, tienes una hija, una niña hermosa y saludable, y tu esposa está cansada pero bien. Puedes entrar a conocerlas». Pasó sus dedos gentilmente sobre su rostro diminuto, memorizando cada característica a través del tacto. La pequeña nariz, las mejillas redondas, la boca que se abría en un bostezo. Diego, cuando creció, se convirtió en un agricultor hábil, eventualmente tomando más y más responsabilidades de su padre. Las gemelas, Rosa y Elena, se convirtieron en jóvenes hermosas y capaces que ayudaban no solo en la granja, sino también en el creciente negocio de costura que Inés había establecido. Miguel eventualmente cumplió su sueño de convertirse en maestro, enseñando en la escuela del pueblo. Lucía se convirtió en una cocinera extraordinaria, famosa en todo Valle del Encinar por sus pasteles. Andrés descubrió un talento para trabajar con animales y eventualmente se convirtió en el veterinario informal de la región. Y la pequeña Esperanza creció rodeada de tanto amor que irradiaba felicidad dondequiera que fuera. Mateo nunca recuperó su vista, pero aprendió a vivir tan completamente, a pesar de su ceguera, que la mayoría de la gente a menudo olvidaba que él no podía ver. Desarrolló un sentido del espacio y el movimiento tan agudo que podía trabajar en la granja con una eficiencia sorprendente. Y con Inés a su lado, describiendo el mundo para él cada día, nunca sintió que se estaba perdiendo de la vida. Inés floreció de maneras que nunca había imaginado posibles durante sus años difíciles en Soria. Se convirtió en una líder respetada en Valle del Encinar, conocida por su sabiduría, su bondad y su voluntad de ayudar a cualquiera que lo necesitara. Cuando otras mujeres en el pueblo enfrentaban dificultades, era a Inés a quien buscaban para consejo y consuelo. Y ella nunca olvidó lo que era sentirse juzgada y abandonada, por lo que siempre ofrecía compasión donde otros ofrecían juicio. Tomás compartió generosamente su conocimiento agrícola con Diego y Mateo. Luis ofreció servicios de herrería con descuento o gratis cuando los Salazar lo necesitaban, y Aurelio, quien cambió más profundamente que cualquiera de ellos, eventualmente se convirtió en alcalde después de su padre, y usó su posición para ayudar a familias en situaciones difíciles, inspirado por el ejemplo de Mateo e Inés. 20 años después de que Inés llegara por primera vez a Valle del Encinar, la granja Salazar organizó una gran celebración. Era el cumpleaños número 55 de Mateo, y sus hijos habían planeado una fiesta sorpresa. La casa,
que había sido ampliada a lo largo de los años para acomodar a la familia creciente, estaba llena de gente. Todos los hijos de Mateo con sus propias familias, nietos corriendo y jugando, vecinos y amigos de toda la región. Mateo, sentado en una silla cómoda en el centro de la sala, rodeado por sus nietos que exigían cuentos e historias, sintió a Inés acercarse. Ella tomó su mano y él la levantó a sus labios para besarla. ¿Feliz?, le preguntó. Los hombres en aquella taberna apostaron que ninguna mujer me querría. Apostaron contra mí, contra ti, contra la posibilidad del amor cuando las circunstancias son difíciles. Perdieron su apuesta, perdieron su dinero y, lo más importante, perdieron su dignidad. Pero al perder, yo gané todo. Gané a ti. Gané una familia completa y hermosa. Gané una vida que vale la pena vivir. Así que sí, Inés, soy el hombre más feliz del mundo. Celebraban el hecho de que habían tomado una apuesta cruel hecha por hombres pequeños y la habían convertido en una historia de triunfo y dignidad restaurada. Que el amor verdadero no conoce limitaciones de vista, pasado o juicio social, y que a veces las mejores victorias son aquellas donde todos aprenden, crecen y salen siendo mejores versiones de sí mismos.